En este capítulo vamos a ver cómo determinar el coeficiente de uniformidad de su equipo de riego. ¿Qué es el coeficiente de uniformidad en primer lugar? El coeficiente de uniformidad es un indicador del grado de homogeneidad de la entrega de agua de los emisores. La descarga de los emisores, ¿no es cierto?, que sea homogénea, es relevante ya que todas las plantas reciben la misma cantidad de agua y por lo tanto la misma cantidad de fertilizantes también. Y eso hace entonces que el cultivo sea con un desarrollo homogéneo. El coeficiente de uniformidad de un equipo de riego está definido ya en el diseño. En el diseño se otorga un coeficiente de uniformidad que le vamos a llamar coeficiente de uniformidad potencial. En la medida ahora que estos equipos entran en uso, este coeficiente de uniformidad empieza a disminuir por diferentes razones. Pueden haber razones asociadas a modificaciones del diseño, por ejemplo, o también, ¿no es cierto?, problemas en la regulación de las presiones de los sectores del equipo de riego. Un problema que es bastante común son temas de obturación, es decir, que los emisores empiezan a taponearse y entregan menos agua. Y por último, ¿no es cierto?, que se manifiesta en los equipos antiguos es la obsolescencia, la edad del equipo de riego donde los materiales ya están desgastados. ¿Cómo procedemos a hacer las determinaciones del coeficiente de uniformidad entonces del equipo de riego? ¿Cómo hacemos esta radiografía del comportamiento de la descarga de agua de los emisores? Son 4 pasos sencillos a realizar. El primero es identificar y marcar aquellos sectores, ¿no es cierto?, y goteros que van a ser centinelas o vigías. Segundo paso es siempre verificar la presión a la cual vamos a hacer las mediciones de coeficiente de uniformidad. La presión tiene que ser la presión normal de operación del sector en el cual ustedes van a medir. Después tienen que medir el caudal de los goteros centinela y finalmente proceder a calcular el coeficiente de uniformidad. La selección de los sectores y los goteros centinela. Entonces, dependiendo del tamaño del equipo de riego y del número de sectores que tenga, uno va a elegir uno o más sectores en los cuales realizar estas determinaciones de coeficiente de uniformidad. Normalmente nosotros recomendamos tener una regla del cuarto o del 25%, es decir, el 25% de los sectores del equipo de riego hacer una determinación. Si ustedes tienen un equipo de 4 sectores, en un sector hacer la determinación. Si el equipo fuera de 8, ¿no es cierto?, en 2 sectores y así sucesivamente. La regla de un cuarto. Después, en cada uno de estos sectores, ¿no es cierto?, que ustedes han seleccionado, hay que seleccionar 16 emisores. 16 emisores, los cuales, ¿no es cierto?, se van a marcar y nos van a permitir seguir las mediciones de caudal en el tiempo. Por eso se llaman goteros centinela, porque son los goteros que van a estar entregándonos información respecto del comportamiento del equipo de riego en cuanto a la descarga de los emisores. Y hay que tener en cuenta que siempre las mediciones se van a realizar en estos mismos goteros. ¿Cómo seleccionar los goteros centinela dentro de cada sector? En cada sector que ustedes elijan para hacer estas determinaciones van a seleccionar 4 laterales. Una cerca del sistema de automatismo y control, otra lateral en el extremo opuesto cerca de la válvula de lavado y 2 laterales intermedias. Y en cada una de estas laterales que ustedes elijan, de estas 4 laterales, a su vez van a elegir 4 emisores. Un emisor en el primer cuarto de la línea de riego, otro emisor en el último cuarto de la línea de riego y 2 goteros en posiciones intermedias, de tal manera de captar a lo largo de la línea todas las variaciones de gasto que pudieran estar ocurriendo. Y esto lo van repitiendo en los diferentes sectores centinela que ustedes hayan determinado. Ahora, para medir siempre los mismos emisores, se recomienda
¿no es cierto?, para poder marcarlos. Se pueden marcar ya sea con pintura, ¿no es cierto?, se pueden marcar con un número, como ustedes gusten, pero es importante que queden identificados y siempre se hagan las mediciones en los mismos emisores. Estos goteros centinelas no pueden sufrir ningún tratamiento que sea distinto de lo que hacen en el resto del equipo de riego. Una vez que tienen elegido los goteros centinelas, antes de realizar las mediciones, tienen que verificar entonces que la presión del sector sea la correcta. Con manómetro, ya sea en las colas o ya sea en el sistema de automatismo y control, ustedes tienen que asegurarse que sea la presión recomendada. Si esa presión no está, tienen que entonces realizar la labor de calibración previo a la medición de los coeficientes de uniformidad. El tercer paso, entonces, una vez que tienen ya la presión establecida, es medir el caudal de estos 16 emisores centinelas. Para ello, entonces, ustedes van a colectar agua de estos emisores mediante un vaso colector, ¿verdad? Y van a medir el tiempo en la colección de agua. El tiempo que nosotros recomendamos son 30 segundos para goteros de 4 litros por hora y 60 segundos para goteros de 2 litros por hora. El tiempo lo pueden controlar con el cronómetro de su celular. Y además, ¿no es cierto?, tienen que contar con una probeta que permita medir el volumen exacto o lo más exacto posible del agua que entregaron los emisores. El caudal del emisor no es nada más ni nada menos que el volumen de agua que ustedes colectan dividido por el tiempo que ustedes midieron con su cronómetro. Entonces, esta información la van anotando en su cuaderno de campo, en el cual anotan la fecha, el sector de que se trata, tienen los goteros por sus números, ¿no es cierto?, de 1 al 16, y van anotando volumen y tiempo de recolección para cada uno de esos emisores. Con esta información se va a calcular el caudal de los emisores. Si nosotros vamos a tomar 16 emisores y le vamos a calcular el caudal promedio. Posteriormente, que tenemos el caudal promedio, vamos a seleccionar los 4 emisores que recibieron menos agua, el 25% de los 16 emisores centinela, 4 emisores, y vamos a sacar su promedio. Y el coeficiente de uniformidad es una relación o una razón que existe entre el caudal del 25% de los emisores que recibieron menos agua dividido por el caudal promedio. Tanto entonces que ustedes determinen coeficiente de uniformidad y que su valor sea del orden de 85% o superior. Valores más bajos ya están indicando que el equipo de riego está sujeto a problemas de taponamiento. ¿Cuándo hacer estas mediciones? Estas mediciones recomendarlas hacerlas a lo menos 2 veces en la temporada. Uno al inicio de la temporada, junto con la calibración del equipo de riego, y otra medición a mediados de temporada. Y obviamente que si ustedes realizan labores de mantención, después que se hayan hecho las labores de mantención respectivas, también hay que regular los sectores del equipo de riego y hacer determinaciones del coeficiente de uniformidad para verificar que el control que hicieron ustedes sobre el equipo de riego, ¿no es cierto?, las operaciones de mantención fueron lo suficientemente eficientes para mejorar la uniformidad del equipo.